Hola, bienvenidos a MIC Projects. Hoy os voy a hablar del concepto de VLAN y cuáles son las diferencias que tenéis que tener en cuenta a la hora de configurar en HP Procurve y Cisco. Como ya sabréis, el estándar más utilizado de VLAN es el 802.1q. Las VLANs son subdivisiones que podemos realizar en los switches. Por ejemplo, imaginaros un switch como este que tiene 24 puertos, ¿de acuerdo? Todos los puertos están en la misma VLAN, están en la misma red, es decir, todos los puertos están ordenados de manera lógica en un mismo grupo. Pues bien, las VLANs nos permiten aislar esos puertos en diferentes VLANs, en diferentes redes virtuales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estos podrían ser la VLAN 10, estos podrían ser la VLAN 20 y este podría ser la VLAN 30. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirven las VLANs? Bueno, básicamente para aportar más seguridad. Imaginaros que esto puede ser la red de los almacenes, este puede ser la red de la tienda y esta puede ser la red de contabilidad. Bien, aplicando VLANs podemos partir el switch en diferentes redes y así los usuarios que están en almacenes, tienda y contabilidad no se verían entre ellos. Pero también las VLANs tienen un cometido muy importante, que es bloquear el broadcast. Como sabréis, el broadcast es un mecanismo utilizado en las redes que utilizan diferentes protocolos en la comunicación. Pero también esto, si es muy abundante, genera mucho ruido en las redes. Con lo cual, el broadcast, al no ser un tráfico que se puede enrutar, lo que hace es bloquear o frenar que el broadcast inunde toda la red. Haciendo VLANs, cada VLAN tendrá su propio broadcast y no perjudicará a la demás. Si por ejemplo hay un VLAN que tiene muchos servidores, que tiene muchos servicios y genera mucho broadcast, este no saltará a las otras VLANs. Hay que tener en cuenta este concepto porque mucha gente solo entiende las VLANs como un método de seguridad y no solo es eso, es un método de agilidad también para el switch. Una de las características principales que tienen las VLANs es que permiten que esos grupos se comuniquen con otros grupos en otro switch. Por ejemplo, imaginaros que aquí tenemos otro switch, ¿de acuerdo? Que está conectado a través de un cable, ¿vale? Un cable que se denomina trunk en Cisco y que aquí vamos a hablar de esto de una manera mucho más extensa porque es lo que hoy os vengo a contar. Y donde si por ejemplo tenemos dos puertos también aquí, ¿de acuerdo? Asignados a cada VLAN o otros dos aquí también asignados a la VLAN 30, podemos hacer que los puertos que están en el switch de determinada VLAN se comuniquen con los otros o con las otras VLANs que están en otros switches. Por ejemplo, estos dos puertos de la VLAN 10 se comunicarían con la VLAN 10 del otro switch, estos dos puertos de la VLAN 20 se comunicarían con los puertos de la VLAN 20 y estos dos puertos que tenemos aquí en la VLAN 30 se comunicarían con la VLAN 30. Todo ello sin mezclarse el tráfico. Para eso existe un mecanismo de etiquetado de tramas, lo que se conoce en Procurve como target. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las tramas que salen de cada uno, tramas o para que lo entendáis mejor, paquetes, los paquetes o tramas que salen de cada uno de los PCs conectados a los puertos pasan a través de otro puerto considerado como target o trunk, ¿de acuerdo? Ese puerto lo que hace es incluir en cada una de las tramas de los paquetes una etiquetita que lo que dice es esta trama, este paquete viene de la VLAN 10. Esta trama, este paquete viene de la VLAN 20 y lo que hace es enviar las tramas a través del cable de trunk o del cable target a las diferentes VLANs que corresponda. Este lo enviaría a la 10 y este lo enviaría a la 20. Por eso se dice que las VLANs aplican seguridad, dado que no se entremezcla la información de cada una de las redes. Bien, vamos a hablar ahora cuáles son las diferencias entre estos dos fabricantes, Cisco y Procurve, a la hora de configurar los equipos para hacer tratamiento de VLAN, para enviar o reenviar VLANs. Bien, vamos a empezar con el caso de Cisco. Cisco determina si un puerto pertenece a una VLAN o si un puerto es de trunking de la siguiente manera. Tenemos un switch, ¿de acuerdo? Ese switch tiene X puertos, como comentábamos anteriormente, y tiene un puerto que se va a dedicar a transmitir, a reenviar esas VLANs. ¿De acuerdo? Ese puerto puede ser cualquiera del switch. Os lo pinto así simplemente para que veáis una diferencia un poco más gráfica. Imaginaros que estos dos puertos pertenecen a una VLAN o queremos asignarlos a una VLAN. Pues bien, Cisco utiliza el comando switch por para determinar si un puerto va a pertenecer a una VLAN o va a ser un puerto de trunking, va a ser un puerto que retransmite información de VLAN entre switches. En el caso
de los puertos que pertenecen a un VLAN se determinan con switch port access. Y en el caso de los puertos que permiten retransmitir VLAN, se consideran switch port trunk. ¿De acuerdo? Bien, este mismo ejemplo en Procurve es totalmente diferente. Procurve determina si un puerto pertenece a un VLAN o si un puerto es de trunking de esta manera. Imaginaros, tenemos un switch equivalente de HP Procurve y queremos asignar varios puertos a un VLAN y tener un puerto para trunk, un puerto para retransmitir información. Pues bien, en el caso de Procurve, los puertos que pertenecen a una VLAN se determinan como untagged. Untagged en la VLAN que sea, por ejemplo, VLAN 10. Y los puertos que hacen, digamos, de retransmisión de esas VLANs son puertos tagged. Desde el punto de vista de Procurve, yo siempre he creído que aplican un poco más la teoría de VLAN, debido a que cuando hablamos de VLANs siempre hablamos de de tramas que están etiquetadas y de tramas que no están etiquetadas. Y justo es lo que hace referencia Procurve. Procurve determina puertos que no tienen etiqueta, a los puertos que pertenecen a un VLAN, y a los puertos que etiquetan tramas les dice que taguean, les dice que están poniendo un tag. Con lo cual, desde el punto de vista de configuración, a mí me parece más claro cuando hablamos de un puerto tagged. Pero de cualquier manera, si configuráis un equipo u otro, como los dos cumplen con el estándar 802.1q, se van a comunicar. Es decir, que cuando ponéis un puerto en modo trunk y ponéis un puerto en modo tagged y lo unís, ¿de acuerdo? La configuración se va a entender debido a que utilizan el mismo protocolo, ¿correcto? Ahora tenemos que diferenciar una cosa. Es un concepto que mucha gente le causa muchos problemas a la hora de configurar porque viene del mundo de Cisco o al revés, viene del mundo de Procurve y se encuentra que un trunk no es lo mismo en Cisco y en Procurve. Aunque Procurve llama a los puertos que reenvían tramas etiquetadas tagged, también utiliza el concepto de trunk, pero este es diferente. Veamos. Cuando hablamos de trunk en Cisco, ya sabemos que hablamos de puerto que etiqueta tramas y sirve para retransmitir información. Pero para Procurve, un trunk es lo siguiente. Cuando tenemos dos switches, el concepto de trunk es aquel que nos permite aumentar el ancho de banda entre dos o más switches. ¿Eso quiere decir? Que, por ejemplo, podríamos asignar 4 puertos, ¿de acuerdo? Para retransmitir el 4 veces más de información entre switches. Es decir, que si esto era una conexión a 1 giga, ¿de acuerdo? Lo que hacemos con 4 cables es aumentar más o menos, ¿de acuerdo? Porque nunca es el 100% del ancho de banda el que se suma. Podríamos aumentar hasta, por ejemplo, 4 gigas la transmisión que existe entre el switch 1 y entre el switch 2, ¿de acuerdo? Es decir, el trunking, es decir, el tagged que hay en Procurve utilizaría 4 cables para reenviar la información entre los equipos. Pues bien, esto que en Procurve se considera trunk, podéis ver que no tiene nada que ver con el trunk de Cisco. Siempre tenéis que tener claro, trunk no tiene nada que ver, ¿vale? No tiene nada que ver en Procurve, ¿de acuerdo? El trunk en Procurve sirve para aumentar ancho de banda. Bien, este concepto evidentemente también existe en Cisco, pero no se llama trunk, se llama Ether Channel. ¿De acuerdo? Ether Channel es el mismo concepto que trunk en Procurve. ¿De acuerdo? Aumentar el ancho de banda. Entonces, cuando vosotros os hablen de trunk en HP Procurve, no penséis que vais a hacer un trunk, sino que lo que se genera con un trunk es aumentar el ancho de banda. Siempre trunk pertenece a la misma filosofía que utiliza Cisco para duplicar la velocidad entre equipos, Ether Channel. Parece un poco lío todo esto, pero al final es acostumbraros. Vais a ver que siempre tenéis esta terminología. Lo que tenéis que tener en cuenta que tagged y trunk cuando hablamos de Cisco y Procurve es lo mismo, y trunk y Ether Channel es lo mismo cuando hablamos entre Procurve y Cisco.
Espero que os haya gustado y os esperamos en las redes sociales, nuestra página web www.makeprojects.es y nuestro canal de YouTube. Un saludo y muchas gracias.